Otra vez el dólar sube su precio en el mercado informal de divisas cubano y otra vez los especuladores políticos junto a no pocos mal informados buscan matar al mensajero. Algo así como tirar el sofá. Pues bien, otra vez y desde otros argumentos haremos nuestro trabajo como periodistas y explicaremos qué pasa en la economía nacional según los datos que tenemos, para que los cubanos seamos más pobres sin importar cuántas leyes se aprueben o qué cantidad de estanques para pescados nos manden a construir. Un estanque, 4 metros a la redonda, y criaban pescado ahí, peces, pescado después que lo cogemos. Pero eso lo podemos hacer, vamos a llevar esa acuicultura familiar. Empecemos con lo básico y utilicemos peras y manzanas, o mejor, mangos y manzanas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto cuesta un mango y cuánto cuesta una manzana? No importa en qué lugar de la isla o del mundo usted viva, la respuesta dependerá de cuán distante o cercana esté la producción de mangos y de manzanas y por tanto cuán escasa o no puede ser la fruta. Si usted vive en el Caribe, la manzana, que es de climas fríos, será más escasa y obtenerla dependerá de que alguien la importe de otro país, haciéndola más cara porque incluirá no solo los gastos de producción, sino también de almacenamiento y transporte. Con el mango ocurrirá lo contrario, porque es más probable, según el clima del país, que haya más mango disponible en el mercado que manzanas. Casi exactamente eso mismo pasa con las divisas, que para llegar a Cuba solo lo hacen mediante ingresos por exportaciones de bienes, exportaciones de servicios, de créditos internacionales o de que se ingresen en frontera mediante el turismo u otras actividades que requieran el uso de divisas dentro del país. Y como con las frutas, si más personas quieren divisas para emigrar, para viajar, para importar bienes o insumos o para ahorrar en una moneda más fuerte que la nacional, pero no llega turismo suficiente, no crecen las exportaciones, los poquísimos créditos internacionales son solo para empresas estatales y la confianza en Cuba es bastante baja. Las remesas son obligadas a cambiarse en divisa digital y no en dinero líquido y además la oferta de productos es escasa en los comercios minoristas, por lo que hay mucho dinero y nada que comprar con ese dinero, entonces las pocas divisas que se necesitan en el mercado de las personas se venderán más caras porque su valor es más alto en función de su rareza, poca accesibilidad y alta demanda. Eso se llama mercado y vivir de espaldas a él es lo mismo que mandar a construir estanques en el patio para criar peces. Una gran tontería. Es así de simple. Veamos esto más en detalle en los próximos minutos. En la última reunión de los diputados cubanos, el ministro de Economía hacía frente a los debates de los legisladores sobre el impacto de las todavía jóvenes micro, pequeñas y medianas empresas privadas cubanas que comercializan los bienes que producen o importan para vender a precios impagables para gran parte de la ciudadanía. Es mínimo el número de micro, pequeñas y medianas empresas que están trabajando en el sector primario de la economía. La mayoría está, como informamos, en el sector secundario y el sector terciario. Las MIPYMES no pueden ser el problema. Las MIPYMES tienen que ser parte de la solución. Porque nosotros lo que estamos buscando precisamente es el incremento de la actividad productiva, el incremento de la oferta de bienes y servicios a la población y el aprovechamiento máximo de los recursos endógenos del país. Hay un bagaje normativo de decretos leyes, decretos, resoluciones, pero están diseñados un marco totalmente teórico. Ahora es que estamos nosotros, como decimos, chocando con la concreta, o sea, viendo cuál es el desempeño real en unas condiciones muy difíciles de la economía, sin acceso a mercado mayorista, sin acceso oficial a la divisa, o sea, es un escenario que tampoco es muy favorable para el desarrollo de estos actores económicos no estatales y evidentemente estamos ahora en un proceso de corrección, de distorsiones y de rediseño o de perfeccionamiento de las normas jurídicas. Estas declaraciones de Gil venían a ser un complemento de lo que minutos antes había explicado sobre la estructura que tienen las nuevas formas económicas en el país. Ahora, estos nuevos actores económicos se desempeñan fundamentalmente en los sectores secundarios y terciarios de la economía. El 1,2, solo el 1,2 se dedica a actividad del sector primario, que es el sector donde tenemos las principales reservas, donde necesitamos acelerar la recuperación. Es el que estamos 35% por debajo de 2019. A esta explicación le hubiera venido bien explicar también cuánto de lo que venden las empresas estatales, consideradas como los actores económicos fundamentales,
es producción nacional y cuánto es importado. Aunque una pista de ello lo ofreció Esteban Lazo. Prácticamente el 100% de la canasta familiar hoy se está importando y no se está produciendo en el país. Un país que producía arroz, hoy estamos importando todo el arroz de la canasta, no se produce arroz. Canasta, producíamos frijoles, el 100% de los frijoles se están importando, el país sin dinero. ¿Y dónde está la producción nacional? Pero el ministro Gil fue más específico en julio de este año. Ratificar que la canasta familiar normada hoy es prácticamente 100% importada. Y eso tiene que tener una reconversión y un cambio. Y además eso le cuesta a la economía más de 1.600 millones de dólares. Esta canasta básica representa un alto porcentaje del comercio estatal en pesos cubanos que se realiza a precios aún subsidiados mediante dineros que no se usan para invertir en desarrollo, ni en salarios justos, ni en apoyos financieros para producciones industriales y agrícolas. 1.600 millones de dólares que ahora mismo representan la séptima parte de la divisa que ingresó el país en 2022 por exportaciones, según los datos de la ONEI. Pero como las tiendas en MLC están vacías, recordemos que estas muy excluyentes tiendas inicialmente iban a sostener una oferta constante para ingresar divisas y luego de reaprovisionarse, destinar las ganancias a satisfacer las necesidades de la industria y garantizar las ventas en pesos cubanos. Bueno, como estas tiendas fracasaron y ahora están desabastecidas, los nuevos actores económicos privados son casi los únicos que venden algo y otra vez la culpa la carga el mensajero. El Estado se ha ido retirando. Se ha ido retirando porque, por ejemplo, en las importaciones se ha ido retirando, las tiendas de MLC ya casi no tienen productos. Entonces el Estado se queda como el que solamente provee estos subsidios, estos bienes y servicios subsidiados, entonces como el bueno de la película. Y las MIPYMES pues han tenido que darle, y el sector privado, la cara a la población, porque son los que, donde la población ve que se manifiesta la inflación, donde la población ve que se manifiesta la depreciación de la tasa de cambio. Usted viene a ver y dice, las MIPYMES deberían tener un impacto antiinflacionario, porque lo que deberían hacer es producir o incrementar la oferta de bienes y servicios. Entonces no puede ser que a nosotros esto nos saque al revés y que lo que estemos discutiendo sea el impacto que tiene inflacionario y no el aporte que hace al control o a partir del incremento de la oferta y de la diversificación de la oferta a un mayor control y estabilidad de los precios. Pero más allá del uso de las divisas por las MIPYMES o la tasa de referencia del mercado informal en Cuba del toque, la crisis es una mezcla compleja de causas y el reciente anuncio de bancarización forzada es solo una respuesta al síntoma de que los bancos no tienen dinero. Esto es una medida desesperada porque no tienen efectivo. Es decir, no tiene que, yo no creo que esté asociado tanto ni al mercado informal ni a la inflación, es simplemente porque no tienen efectivo y quieren ver cómo reducen la demanda de efectivo porque no tienen capacidad de producir el efectivo. Lo que sucede es que la demanda de efectivo no va a disminuir porque la necesita el mercado informal, porque la inflación sigue subiendo. Es decir, si las mismas cosas se venden más caras, pues hace falta más dinero. Si la tasa de cambio, los mismos dólares cuestan más, hace falta más dinero. Entonces la demanda de efectivo en una economía inflacionaria crece. ¿Y saben por qué no hay dinero? Pues porque el gobierno ha financiado sus presupuestos anuales imprimiendo billetes como si fueran confetis para un cumpleaños. Y no lo digo yo, lo dijo el ministro de Finanzas y Precios en la asamblea de julio. La situación inflacionaria no es una situación de los últimos meses, es una situación que se ha venido agravando por un proceso acumulado de los últimos años. Para financiar el presupuesto del Estado, esos ingresos que no logramos generar y poder dar respuesta a la demanda de gasto, se ha financiado déficit a través de mecanismos de emisión monetaria. Se inyecta en la economía un nivel de ingresos, de recursos que no están respaldados en bienes y servicios que se estén prestando, que se puedan asimilar, consumir en la propia economía y para la propia población. Esto determina más dinero en circulación, se incrementa la masa monetaria, es más dinero que la población tiene, todos los consumidores tenemos, y esto presiona en un escenario donde está marcado el desabastecimiento, la falta de ofertas para poder realizar todos estos recursos. Y ahí está una de las causas principales de la gran inflación que hay en Cuba. Se ha inyectado en la economía dinero sin respaldo productivo para cubrir un déficit fiscal que ronda el 11% del Producto Interno Bruto del país.
el primer desequilibrio es que no tiene respaldo en los ingresos del Estado. Y no es que, es decir, los salarios que paga el Estado, el sector presupuestado, las pensiones que se pagan, los subsidios que se le dan a las empresas que no son rentables, ¿no? El presupuesto de educación, salud, defensa, todo ese presupuesto, desde ya hace 6, 7 años, no tiene un respaldo suficiente en los ingresos que tiene el Estado. Entonces se genera lo que se llama un déficit fiscal. Entonces ese es el primer desequilibrio. Entonces hay un dinero que va a la economía que no está respaldado en los ingresos del Estado, y entonces se genera también un segundo desequilibrio asociado a este primero, que es lo que tú estás mencionando, ¿no? Que además no hay producción suficiente de bienes y servicios y no hay suficientes dólares. Entonces hay una cantidad de dinero que tiene un poder adquisitivo para comprar unos bienes y servicios que no existen y unos dólares que tampoco existen. Entonces, cuando en cualquier mercado hay más demanda que oferta, pues sube el precio. Entonces, sube el precio de los bienes y sube el precio de la divisa, ¿no? Identificado un primer problema, hablemos del contexto. Según datos oficiales, la inflación que vive Cuba hoy, que algunos economistas calculan en 5 o 6 veces mayor, es alada por los precios de los alimentos, representados con una línea azul en esta gráfica del economista cubano Pedro Monreal. Con semejantes datos inflacionarios, los llamados gubernamentales a transformar la realidad agropecuaria, con producciones locales y concertaciones de precios, y la supuesta prioridad del tema no encuentran sustento en las estadísticas reportadas por el mismo gobierno en materia de inversión, y el campo cubano ha sido consistentemente relegado de un 8.1% de toda la inversión en 2014 al 2.6% en 2022, mientras las inversiones inmobiliarias, bajo las que se esconde la construcción de hoteles, creció del 21.8% en 2014 al 45.6% en 2020, bajando ligeramente al 32.9% en 2022. Sin embargo, un exaltado presidente del Parlamento y a la vez del Consejo de Estado saltaba indignado sobre los resultados agropecuarios y las leyes que no dan comida. Y verdad que tiene que haber una revolución en la agricultura, una revolución de producción en la agricultura, del pueblo completo. Eso es soberanía. Y estamos ya muy cansados de programas, medidas, estudios, diagnósticos y la realidad dónde está, es decir, la solución del problema dónde está. Cualquiera que te recita un diagnóstico, cualquiera te hace una explicación de ciencia, tecnología e innovación, pero todo eso tiene que buscar tener un resultado que haya más producción, que el país se desarrolle. Pero si nos estancamos, ¿de qué ciencia e innovación estamos hablando? Pero esta pataleta en público no llega a cuestionar las prioridades de inversión del gobierno, del que Lasso debería ser fiscalizador. Y según las últimas estadísticas del tema, entre enero y marzo de 2023, la inversión en la que se encuentra la construcción de hoteles alcanzaba el 23.3%, mientras a la agricultura se le dedicaba casi 10 veces menos, con apenas un 2.9% de toda la inversión nacional. Sobre este asunto, el economista Pedro Monreal reflexionaba en uno de sus tweets que, siendo la principal fuente de ingresos de las entidades turísticas, la gastronomía debería representar, hipotéticamente, el principal gancho para que la supuesta locomotora turística arrastre otros sectores de la economía nacional, pero la evidencia no lo confirma. En otro de sus tweets, el economista decía sin ambajes que seguramente se entiende, pero conviene repetirlo. Sin una mayor inversión agropecuaria no se superará la inseguridad alimentaria en Cuba, ni se mitigará la inflación, ni la pobreza, ni habrá desarrollo nacional. Poco importan las consignas que se inventen. A esto se le suma, según un análisis del mismo Monreal, la crisis de la industria cubana, descapitalizada y obsoleta, que no logra abastecer las necesidades nacionales y tampoco alcanza los niveles necesarios de exportaciones. Donde no crecemos y mantenemos incluso la tendencia a la contracción de la economía, en las actividades primarias, las actividades que tienen que ver con la producción, la actividad de la agricultura, la ganadería, fíjense que tiene un decrecimiento de 5,3%, la industria manufacturera, o sea, donde se hace la transformación, donde se adiciona valor, se agrega valor,
en los procesos productivos se contrae un 6%. Si tenemos déficit productivo, si tenemos déficit en comercio, si hay contracción de la industria manufacturera, hay una disminución de la oferta de bienes y servicios, eso se expresa después en la inflación, que es un efecto de un conjunto de causas que están presentes en el funcionamiento de la economía. A pesar de estos datos, el mismo Lazo decía hace poco lo contrario. Nosotros tenemos una industria ligera aquí potente en este país, una industria alimenticia potente en este país, una industria básica potente en este país. Con este panorama, el gobierno ha declarado, maquillando las palabras, que cerca de 750.000 personas están en situación de pobreza crítica. No cabe la menor duda que las medidas que nos hemos visto obligados a adoptar en la economía han creado brechas de igualdad y de inequidad, que reciben además, que reciben preocupación y estado de opinión de nuestro pueblo. Hoy cobran salario mínimo en el país 22.395 trabajadores, el 1,5% de los ocupados en el sector estatal. Recordar que el salario mínimo hoy es 2.100 pesos. El 44% de los pensionados de la Seguridad Social, que son 724.329 personas, reciben una pensión, el 44%, una pensión igual o inferior a 1.528 pesos. Situación de vulnerabilidad real. Esta parte importante de la población recibe ingresos que están lejos, pero muy lejos de poder costear una canasta básica mínima, y si ampliamos ese número a los más de 1 millón de trabajadores que no superan los 5.000 pesos de salario, según el jefe de la CTC Nacional, y los cerca de 1.700.000 jubilados con sus pensiones medias situadas en 1.900 pesos, la cifra de personas que no puede costearse ni siquiera una alimentación básica estaría en cerca de 3 millones de personas. Llegados a este punto, las MIPYMES, siglas de las micro, pequeñas y medianas empresas, en mayoría privadas, han estado, junto a la tasa del toque, en el centro de ciertos discursos populares alentados desde algunos estamentos estatales, con la opinión de que ambos alimentan la inflación. Aunque el toque solo haga periodismo y estas empresas estén sustituyendo en gran parte al arruinado Estado en la oferta de bienes que las tiendas en MLC no poseen. Si las MIPYMES incrementan la oferta, como punto de partida, eso es favorable. ¿Cómo? No, lo que más conviene al país es que se incremente la oferta vía producción nacional. Es que se incremente la oferta incorporándose, encadenándose con empresas estatales, aprovechando las capacidades ociosas. Eso es lo que más nos conviene. Tenemos que buscar los incentivos para inducir a eso. Pero todo lo que sea incremento, todo lo que sea restricción de oferta, ojo que hay que profundizar bien en cuáles van a ser los efectos. Es un escenario donde lo que tenemos es déficit de oferta. Esta última alerta del ministro entronca muy bien con lo que hemos hablado en el toque sobre el tema, puesto que al las MIPYMES dar la cara a la población, no solo contribuyen a paliar el déficit de oferta que el Estado no puede garantizar con su monopolio sobre el comercio interior, sino que sirven también de carne de cañón frente a las quejas ciudadanas de que el salario no alcanza frente a los precios de los productos que se compran. Las MIPYMES entran, el sector privado, este sector privado diverso, muy diverso, entran en esta situación de alta inflación, de depreciación de la tasa de cambio. Ellas tienen que adaptarse, ¿no?, a ese entorno. Ellas entonces trabajan en esa economía y, por supuesto, su actividad económica se inserta dentro de esos procesos inflacionarios y de devaluación de la moneda, y ellas también contribuyen a la inflación y a la devaluación, pero no podemos perder de vista el origen de todo, ¿no?, que es este exceso de dinero, que es este desequilibrio, que es esta crisis estructural que tiene el modelo económico cubano. Cubierto el tema de la tasa y las MIPYMES, la pregunta de los millones sería: ¿cuáles son otras de las causas de tanto deterioro? Estas tasas de inflación no se explican por márgenes comerciales, por problemas con las fichas de costos, por falta de concertación de precios, por falta de competencia, por un sector económico u otro. No es eso. Estas tasas de inflación, y por ahí empezamos, tienen como origen los desequilibrios internos y externos de la economía, sobre todo el déficit fiscal
y la impresión de dinero para financiar ese déficit fiscal. Eso es la causa principal, eso es lo que hay que resolver en primera instancia. A esta primera respuesta podemos añadir otras situaciones que agravan el panorama. Y aunque ese panorama es complejo interna y externamente, miremos algunas de las causas internas que son las que pueden manejar los que gobiernan el país. La primera de ellas en esta breve lista es la consistente baja producción a todos los niveles de la economía, principalmente en la agricultura, que era por lo que Lasso se quejaba en el Parlamento. ¿Qué impide que se haga la producción nacional? Hace apenas 6 años nosotros llegamos a producir aquí en Cuba 400.000 toneladas de arroz, casi el 50% de la canasta, hace solo 6 años. Llegamos a producir todos los frijoles, no importamos frijoles en el año 17, 18. Llegamos a producir 200.000 toneladas de carne de cerdo el año 2017, 600 millones de litros de leche. Entonces hoy todo eso está descansando sobre las importaciones, y entonces el país no tiene dinero para importar. Esta baja producción, según la última estadística oficial del IPC de junio de 2023, ha hecho que los alimentos representen el 50.98% de la variación de precios con respecto a junio de 2022, siendo el precio de la carne de cerdo el más influyente en la estadística, y que en total los alimentos sean casi un 64% más caros que hace un año. Por otro lado, y en la misma cuerda, está la producción industrial, que como decía Gil, se contrajo un 6%. Bueno, esta industria, por falta de insumos o financiamientos, no está produciendo, aunque en la empresa estatal, que no es funcional al sistema, se apela a más arengas y esfuerzos sin capitalización. Otra de las manifestaciones del caos económico es la falta de ingresos en divisa por la caída de exportaciones, tanto de bienes, que no es de ahora, y sobre todo de la exportación de servicios, junto a la lentísima recuperación del turismo. Las exportaciones de bienes, por ejemplo, vienen cayendo desde 2011 en términos de precios corrientes, lo que nos dice que la causa de su disminución no tiene origen en la pandemia, sino en una política económica y en factores internacionales de más larga data. En cuanto a las exportaciones de servicios, los ingresos reportados de manera pública solo desde 2018 dicen que esos ingresos han bajado de más de 11.000 millones de dólares a poco más de 7.000 millones. Los servicios médicos en el exterior, aunque se recuperaron ligeramente en 2021, bajaron sus ingresos en 2.000 millones en ese mismo periodo. Y el turismo, al que el gobierno le ha apostado desde 2018 entre el 22 y el 46% de toda la inversión nacional en los últimos 9 años, ha sido un fracaso total, a pesar de que los destinos del Caribe hayan experimentado ya un gran crecimiento y recuperación en los años pospandémicos. Entre 2014 y 2022, los ingresos por turismo han ido bajando irremediablemente, incluso cuando llegaron más turistas. Pero la culpa, otra vez, dice el gobierno, solo la tienen las sanciones norteamericanas. Con prioridades de inversión nacional centrada en los hoteles, como ya hemos dicho, voces informadas consideran que en 2022 la actividad hotelera fue un negocio quebrado, pues la tasa de ocupación de apenas un 15.6% habría generado pérdidas a los hoteles cubanos. Para generar ganancias, la tasa de ocupación debería situarse en un 52%. Por último, pero también el mayor fracaso de la política económica reciente, está la fallecida Tarea de Ordenamiento, que luego de prometer que venía a salvarnos la vida. Nosotros tenemos que lograr que el salario crezca un poquito más que el crecimiento de los precios. Si eso se logra, y es el diseño, los que dependemos de un salario quedaremos mejor que en el punto de partida. Quedaremos mejor que en el punto de partida. Lo cierto es que ha sido un fracaso total. La inflación es el resultado de la combinación de múltiples factores. En primer lugar, la excesiva emisión monetaria que se produjo con las medidas relacionadas con el ordenamiento monetario. Parte de esta inestabilidad monetaria viene de la tarea de ordenamiento monetario, que era poner el peso cubano en el centro del sistema y como único medio de pago, y si al final vamos a terminar
promoviendo la dolarización. Según los cálculos iniciales ofrecidos por el gobierno, lo que ellos llamaban inflación de diseño iba a ser de un 60% en 2021, pero al terminar el año los números oficiales se disparaban al 77.3%. Y peor aún, cálculos independientes en ese entonces la estimaban como media en un 500%. Volviendo a los datos oficiales, la inflación interanual estaba en junio en un 45% y desde enero se mantiene consistentemente entre el 42 y el 46% cada mes, lo que significa que cada mes que pasa los productos y servicios que mide la ONEI son un 45% más caros que el mismo mes del año anterior. Un efecto acumulativo que cerró el 2022 con 39%. Una inflación grande, una inflación que se convierte hoy en el problema visible más complicado de la economía. Si a esto le sumamos la devaluación del peso cubano en el mercado informal, que es donde único se obtienen divisas, cualquier actividad de importación que se realiza significa un mayor precio en pesos cubanos. Porque si el dólar cuesta más caro, entonces importar bienes y servicios necesarios para la población significan más pesos cubanos. Eso es sencillamente resultado de la aritmética. Entonces, la devaluación también está siendo un factor fundamental en la inflación de Cuba, toda vez que la economía cubana no está siendo capaz de producir domésticamente bienes agrícolas, bienes industriales que sustituyan importación. Para frenar esta inflación de 2021, el gobierno anunció un hasta hoy opaco plan de estabilización macroeconómica. Primero, avanzar hacia un proceso de estabilización macroeconómica en la recuperación del papel del peso cubano como centro del sistema financiero y en la racionalidad de los precios. En diciembre de 2022 anunció otra vez lo mismo. El primer objetivo, avanzar en la estabilización macroeconómica del país. En julio pasado, el anuncio se mantenía similar. Hemos diseñado el programa de estabilización macroeconómica desde la ciencia y la innovación, que tiene como propósito esencial reducir la inflación y recuperar el poder adquisitivo del salario. Con todos estos anuncios, lo que sabemos de ese plan es poco y la nueva medida de bancarizar las operaciones parece que tiene su base en la eliminación del acceso a las divisas por parte de las MIPYMES, que hoy le dan la cara a la oferta de productos que las empresas estatales no son capaces de producir ni ofertar a precios razonables, y por otro lado, la falta de efectivo disponible para poner en circulación. Se trata de una bancarización recesiva, apresurada e inflacionaria. A mí me parece que inmediatamente la tasa de cambio va a seguir subiendo. Eso en primer lugar. Y segundo, no creo que se va a depositar en los bancos, mucho menos lo que se ha depositado hasta ahora. ¿Por qué? Porque la gente van a tener temor que no funcionen todos esos mecanismos de pago y se le disminuye su nivel de actividad. Afectando a miles de ancianos y otros cubanos para quienes el efectivo es imprescindible en sus operaciones diarias, la medida crea un problema para solucionar otro más grande, provocado por el mismo gobierno al imprimir dinero a borbotones para financiar sobregastos en los presupuestos anuales sin proveer espacios legales, confiables y capitalizados para producir sin la mediación de arengas ideológicas. La tasa de cambio hacia el futuro, pues depende de todo lo que hemos venido hablando hoy. La producción de alimentos, el déficit fiscal, la cantidad de dinero en circulación, la operatoria de las MIPYMES, el nivel de competencia en la economía y las expectativas. Es decir, que lo que las personas entienden que la economía está mejorando, va a mejorar el turismo, ¿no? La política migratoria, son tantos factores que una tasa de referencia, que lo que te da es el valor promedio del mercado, pues no tiene capacidad de influir en los valores futuros de la tasa de cambio. En resumen, la tasa del toque no contribuye a la inflación. También las MIPYMES, más allá de cuestiones políticas sobre su participación en la economía, son carne de cañón y dan la cara con oferta de algún tipo, mientras decenas de empresas estatales ineficientes no logran cubrir la demanda del país y el gobierno sigue dando tumbos mientras cientos de miles emigran o continúan en la pobreza. Gracias por tu atención y por favor, si no estás suscrito a nuestras redes, considera hacerlo. Comparte este y otros contenidos que prefieras con tus familiares y amigos para llegar a más personas. Y si puedes,
Contribuye con nuestro trabajo mediante estrellas monetizadas en Facebook o haciendo una donación puntual a esta cuenta de PayPal. Chao.